Hola, queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle like a este video. Hoy les traigo una historia que está dando mucho de qué hablar. En el cumpleaños de Erkan, Asal sorprendió a todos con una canción cargada de significado y emociones. La noche comenzó en un elegante restaurante junto al mar, donde amigos cercanos y familiares se reunieron para celebrar los 35 años de Erkan. Todo transcurría con risas, brindis y música suave, hasta que, de repente, las luces se atenuaron y el murmullo de la sala se hizo silencio. Asal, vestida con un elegante vestido rojo, tomó el micrófono y dijo con una sonrisa nerviosa: «Esta canción es para ti, Erkan, porque hay cosas que solo se pueden decir con música». El primer acorde sonó y todos reconocieron de inmediato la melódica balada, una pieza que hablaba de segundas oportunidades y del valor de las promesas. Las miradas se cruzaban entre los invitados, sabiendo que entre Asal y Erkan había una historia que el público siempre sospechó, pero que ninguno confirmó abiertamente. Mientras cantaba, Asal mantenía sus ojos fijos en él, y Erkan, visiblemente emocionado, apenas podía contener las lágrimas. «Nunca olvidaré este momento», susurró Erkan a un amigo sentado a su lado. Los aplausos estallaron al final de la canción, y algunos incluso se pusieron de pie. La atmósfera estaba cargada de una mezcla de nostalgia y ternura. «No esperaba esto en absoluto», confesó Erkan cuando uno de los periodistas presentes le preguntó sobre la dedicatoria. Asal, por su parte, solo respondió con un enigmático: «Hay cosas que no necesitan explicación». En redes sociales, el video de ese instante se hizo viral en cuestión de horas. Miles de comentarios inundaron la publicación, algunos hablaban de un posible acercamiento romántico, otros defendían la idea de que era un gesto puramente amistoso. Una usuaria escribió: «Se nota que entre ellos hay algo especial, la mirada no miente». Otra comentó: «Puede ser amistad, pero qué bonito detalle». Mientras la fiesta continuaba, varios invitados aseguraron que, después de la canción, Erkan y Asal pasaron gran parte de la noche conversando en un rincón apartado, sonriendo y compartiendo anécdotas. Un testigo afirmó: «Se les veía felices, como si el resto del mundo no existiera». La prensa del corazón ya comenzó a especular sobre un posible renacer de una historia pasada o, tal vez, el inicio de algo nuevo. La canción elegida por Asal no fue casualidad. Según una fuente cercana, era un tema que ambos escuchaban en sus inicios como amigos, y que marcó un momento importante en sus vidas. Por eso, el gesto fue interpretado como una señal clara de que el vínculo entre ellos sigue siendo fuerte. Lo cierto es que, más allá de las especulaciones, el momento fue uno de esos que se quedan grabados en la memoria de quienes lo presenciaron. Un instante íntimo, cargado de emociones, que mostró un lado más humano y sensible de dos figuras muy queridas por el público. Como dijo Asal al final de la noche: «Hay regalos que se olvidan, pero hay otros que se sienten toda la vida». Mientras los últimos acordes aún flotaban en el aire, el DJ retomó la música ambiental, pero la energía de la sala había cambiado. Las conversaciones giraban inevitablemente en torno al momento que todos acababan de presenciar. Algunos invitados se acercaban discretamente a Asal para felicitarla, otros se limitaban a observarla desde lejos, intentando descifrar si en su sonrisa había algo más que satisfacción artística. Erkan, aún con la copa de vino en la mano, se apartó unos minutos para tomar aire en la terraza del restaurante. La brisa marina le acariciaba el rostro, y en su cabeza las notas de la canción resonaban como un eco persistente. No podía evitar recordar aquellas tardes de hace más de una década, cuando él y Asal, todavía jóvenes y sin la presión de la fama, se reunían en un pequeño café de barrio para hablar de sueños y proyectos. Aquella melodía, la misma que acababa de escuchar, solía sonar de fondo, y era como si el tiempo se hubiera plegado sobre sí mismo para traerle de vuelta esos días. En el interior, las cámaras de algunos medios seguían capturando cada gesto. Un periodista veterano comentó en voz baja: «Esto va a dar para titulares toda la semana». Y no se equivocaba. En cuestión de horas, las imágenes serían analizadas fotograma a fotograma por programas de entretenimiento, buscando cualquier indicio de complicidad que pudiera confirmarse como romance. La fiesta continuó con un desfile de brindis y discursos. Un amigo de la infancia de Erkan tomó la palabra para contar anécdotas divertidas, pero incluso en esos momentos ligeros, los ojos de muchos invitados regresaban, una y otra vez, a la mesa donde Erkan y Asal compartían confidencias.
Él se inclinaba hacia ella para hablarle al oído, y ella reía con esa naturalidad que pocas veces se veía frente a las cámaras. En un momento dado, Asal se levantó para dirigirse al piano que había en una esquina del salón. No estaba previsto en el programa, pero pidió permiso al pianista residente para tocar un par de notas. Hace tiempo que no hago esto, dijo, mirando a Erkan con un brillo juguetón en la mirada, pero creo que esta noche merece un poco de improvisación. Las primeras notas fueron suaves, casi tímidas, pero pronto se convirtieron en una melodía improvisada que arrancó murmullos de admiración. Erkan, sin pensarlo demasiado, se levantó y se acercó al piano. Con una naturalidad que revelaba años de amistad, comenzó a acompañarla, marcando un ritmo ligero con una pandereta que alguien le alcanzó. El público, encantado, aplaudía al compás. Ese segundo momento musical selló la noche con una atmósfera casi cinematográfica. Un invitado susurró: si esto fuera una película, ahora vendrían los créditos. Pero la historia, en realidad, estaba lejos de terminar. Hacia la medianoche, cuando la mayoría de los invitados ya se había despedido, Asal y Erkan salieron juntos al muelle que se extendía frente al restaurante. Las luces de la ciudad parpadeaban a lo lejos, y el sonido de las olas rompía el silencio. Se quedaron allí, sin prisa, hablando de todo y de nada, del trabajo, de viejas amistades, de lo rápido que había pasado el tiempo. No pensé que esa canción todavía significara algo para ti, dijo él, con una sonrisa melancólica. Las canciones no cambian, respondió ella, lo que cambia es la manera en que las escuchamos. Un fotógrafo que aún rondaba por la zona logró capturar una imagen de ellos caminando por el muelle, con las manos casi rozándose. Esa fotografía sería la que, al día siguiente, llenaría portadas con titulares en mayúsculas: Asal y Erkan, reencuentro o nuevo comienzo. En las redes sociales, los hashtags con sus nombres escalaron a las primeras posiciones. Algunos fans desempolvaron fotos antiguas de los dos juntos, comparándolas con las recientes. La química está intacta, comentaba un usuario. Otros, más escépticos, decían que todo era una estrategia publicitaria para un proyecto conjunto que aún no se había anunciado. Lo que pocos sabían es que, en ese mismo muelle, Asal había entregado a Erkan un pequeño sobre. Dentro había una fotografía en blanco y negro de ellos dos, tomada hacía 13 años, en uno de esos cafés donde la vida parecía más sencilla. En el reverso, una frase escrita a mano: algunas promesas no se rompen, solo esperan su momento. Esa noche, mientras cada uno regresaba a su casa, ambos sabían que algo había cambiado. Quizá era el principio de una nueva etapa o simplemente un reencuentro emocional que les recordaba quiénes eran antes de que las cámaras y los titulares interfirieran. Sea como fuera, lo cierto es que aquella canción había abierto una puerta que tal vez ninguno de los dos estaba dispuesto a cerrar tan rápido. Y así, entre rumores, miradas y melodías, el cumpleaños número 35 de Erkan quedó grabado no solo en su memoria, sino también en la de todos los que estuvieron allí, como una de esas noches que, aunque terminen, dejan una sensación de que la verdadera historia apenas está comenzando. Además, recuerden activar la campanita para que no se pierda ninguna de nuestras próximas historias llenas de emoción y sorpresa.